sesión. Señora secretaria. Sí, presidente, tenemos cuenta. Bueno, en primer lugar, el reemplazo por el día de hoy del honorable senador señor Alvarado por el honorable senador señor Durana. Y enseguida el informe complementario que ya se los hicimos llegar a sus respectivos correos de la Biblioteca del Congreso Nacional acerca del caso de Perú en el informe sobre sistema de adquisiciones en defensa en derecho comparado. Eso es todo lo que hay para la cuenta, presidente. Y tenemos los invitados, la señora Consuelo Alvear del Instituto Libertad, y el ex subsecretario para las Fuerzas Armadas, don Gabriel Gaspar, en la sala de espera. Gracias, señora secretaria. Que pasen nuestros invitados y recordarle a los señores senadores integrantes de la comisión que ya hemos invitado a todos quienes sugirieron. Entonces le pediría que si es que hay alguna persona que todavía quisiera exponer a sugerencia de algún señor senador, le pueden hacer llegar a la secretaria los nombres, porque hoy día entiendo que secretaria serían los dos últimos invitados que nos quedarían por exponer. Sí, presidente, no tengo más propuestas de invitados, así que, tal como usted lo indicó, los señores senadores que aún no han hecho llegar sus sugerencias deberían hacerlo lo antes posible para poder cursar la invitación con tiempo. ¿Están los invitados? Bueno, le damos la bienvenida a nuestros invitados, al ex subsecretario por las Fuerzas Armadas, señor Gabriel Gaspar, y del Instituto Libertad, a su directora ejecutiva, señora Consuelo Alvear, y al cientista político Pablo Rodríguez. Y en primer lugar, ofrecemos la palabra a don Gabriel Gaspar. Señor presidente, muy buenos días. Lo mismo a los honorables miembros de la comisión. Quisiera en primer lugar agradecer la invitación para exponer en esta importante materia. La exposición, un resumen de lo cual hice llegar a la Secretaría de la Comisión por escrito, la voy a dividir en tres temas. El primero, un conjunto de consideraciones previas que enmarcan el proyecto de ley. En segundo, los comentarios propiamente del proyecto de ley. Y en tercer lugar, algunas sugerencias que me permito realizar a la honorable comisión. Parto por lo primero, las consideraciones previas. La función de la defensa nacional es importante y vital para un Estado porque asegura su soberanía, su seguridad y la paz para Chile y para su desarrollo. Cabe advertir que la política de defensa nacional, en nuestra acepción, es una política que abarca a todo el país. Vale decir, Chile cuando se defiende con todo, incluidas sus Fuerzas Armadas. Por tanto, ese es un capítulo de la defensa nacional que es la defensa militar. Pero obviamente nosotros nos defendimos con la cohesión de nuestra población, con la estrategia diplomática y también con los recursos y nuestra economía que sustenta el esfuerzo bélico. Se trata, por tanto, de una tarea esencialmente estatal. Por lo mismo, diseñar una adecuada defensa nacional obliga a identificar las amenazas y los riesgos que tiene un país, en este caso el nuestro, y construir escenarios destinados a neutralizar dichas amenazas, para lo cual corresponde una planificación muy rigurosa basada en una apreciación político-estratégica que salvaguarde los intereses del país. Quisiera cerrar esta parte para precisar de que hay hoy día en la discusión de la defensa una difusión del concepto de amenaza, y se masifican muchos tipos de amenaza, pero en opinión del suscrito, cuando nos referimos a una amenaza que afecta a la defensa nacional, estamos refiriéndonos a la acción de actores, sean
nacionales, extranjeros, irregulares, estatales, pero que hacen uso de la fuerza para conseguir un acto que afecte nuestros intereses. Pongo un ejemplo. Voy a opinar de un tema externo. Por ejemplo, cuando el Estado ruso dice que Crimea le corresponde y es su soberanía y la ocupa, usa todos sus recursos diplomáticos, pero también usa su fuerza militar. Y genera un conflicto como todos conocemos. Por tanto, ahí hay un reto, hay el empleo de algunos medios específicos y hay una acción y una voluntad disuasiva de un Estado. En cambio, cuando se dice que el SIDA es una amenaza, sí, es una amenaza, pero es una amenaza a la salud pública, que uno la neutralizará con todos los medios que tiene el país en el ámbito sanitario. Entre otras, las Fuerzas Armadas colaborarán con su sistema sanitario, los hospitales de campaña, etc., pero no es una amenaza que sea propia de la defensa, sino que es una amenaza, digamos, que entra más en el ámbito de la seguridad del país, más que en el ámbito específico de la defensa. Digo esto porque para mi preocupación, digamos, Chile ha cambiado en el último tiempo o intenta cambiar el concepto de planificación y busca desarrollar de una manera, yo diría que aún no está totalmente explicada, una nueva metodología de planificación basada más en capacidades que en lo que en esa misma lógica se critica como una planificación antigua basada en amenazas. Esta es una discusión que puede parecer técnica, pero que tiene su origen principalmente en reflexiones de los estrategos norteamericanos que plantean que existiría una incertidumbre en la amenaza que tendría un país. Lo cual es muy válido para Estados Unidos, porque Estados Unidos es una potencia global que tiene intereses en todo el mundo, y los americanos no saben quiénes lo van a atacar ni cuándo. Si lo va a atacar Al Qaeda, si lo van a atacar los norcoreanos, si lo van a atacar los iraníes, o si van a ser los rusos, en fin. Tienen una diversidad de amenazas y tienen incertidumbre respecto a cuál les va a tocar. Por tanto, planifican de acuerdo a una capacidad muy móvil, muy flexible y para múltiples escenarios. Y por eso tienen varias flotas y portaaviones, etc. Y un tremendo dispositivo porque son potencia global. Por tanto, ahí sí aplica el principio de la incertidumbre. Pero muchos nos preguntamos en Chile si la planificación de la defensa de Chile se basa en la incertidumbre. Sería bueno que las autoridades respondieran ante esto, o los estrategos que sugirieron esto lo expliquen. Porque en la opinión de muchos, una planificación al mismo tiempo de ser muy nacional, tiene que ser muy realista. Y la planificación estratégica de un país no es un espacio para los lujos académicos o para copiar modelos que no nos corresponden a nuestras realidades, porque Chile no es potencia global. Ya alguien me dirá, sí, pero Chile hoy día es una economía globalizada, eso es cierto. Pero si nosotros tenemos un problema con algún país en términos económicos, no vamos a mandar la flota. Para eso tendremos la Secretaría de Relaciones Económicas e Internacionales, los tratados de libre comercio, la salvaguarda de inversiones y por último la Organización Mundial de Comercio. No es una amenaza militar que obliga al empleo de la fuerza militar, a eso me estoy refiriendo. Por tanto, y aquí hay un vacío. La planificación requiere expresarse en una política de defensa nacional. Y a la fecha nosotros desconocemos, es una tarea pendiente para el Estado chileno. Porque la ley que estamos en comento, señor presidente, es una ley que concretiza estos temas. La adquisición de sistemas de armas es indispensable, pero ¿por qué compramos un sistema de armas y no otro? ¿Cuáles son las características que tiene que tener el sistema de armas que elegimos? ¿Qué cantidades compramos? ¿Cómo instruimos al personal que la va a utilizar? Obviamente uno dice, eso solo lo puede definir la amenaza a la cual nosotros queremos neutralizar. Pero si partimos del principio que aquí eso es incierto, yo me pregunto cómo vamos a planificar.
Pongo un ejemplo. Es del pasado, el ejemplo cuando las Fuerzas Armadas Argentinas, dirigidas en aquella época por una dictadura militar, desarrollaron un misil de largo alcance, el misil Cóndor, que sin lugar a dudas ponía al alcance cualquier punto vital de nuestro país. Obviamente en ese momento, desconozco yo porque no estaba en Chile, estaba exiliado, pero Chile tuvo que planificar alguna acción para neutralizar el eventual uso que se pudiera hacer a ese misil. Por tanto, el control efectivo y eficiente de una adquisición militar está en primer lugar en relación al empleo que se le quiere dar, la neutralización de la amenaza que se quiere hacer, y no es un tema teórico. El otro punto, que es tanto más importante pero está en otro orden, es el buen uso del control de los recursos públicos que se destinan a esto. Pero sin lugar a dudas, eso vale para las compras militares y también para las compras civiles, señor presidente. Porque aquí todos conocemos casos que los lobbies, la corrupción o el tráfico de influencia han generado experiencias funestas. Por tanto, mi apreciación es que el proyecto de ley de compras concretiza la adquisición de material de guerra que se explica por una planificación que nosotros no conocemos, y me preocupa que en algunos documentos, como el libro de la defensa que se firmó el último día del gobierno anterior, se basa en esquemas que no solo mi opinión, sino la de muchos estrategos, no corresponde a la realidad político-estratégica de Chile. Paso al segundo punto, comentarios al proyecto que son muy precisos, señor presidente. Yo no soy un experto en estos temas contables o de control de gestión, pero me permito hacer, en primer lugar, que el proyecto cumple una necesidad, porque hay una nueva legislación. Al derogarse la ley del cobre, obviamente se derogó también todo el sistema de financiamiento que había y el sistema de control. Quisiera hacer una brevísima explicación del reglamento del 25 de octubre de 2004 que regía esto, que entre otras cosas fue firmado por el suscrito. Y eso descansaba en tres situaciones en ese momento. Primero, la imposibilidad que tuvimos, las autoridades de entonces, por modificar la ley del cobre, imposibilidad porque no tuvimos mayoría en el Congreso. Habían sectores que querían mantener la ley del cobre, por temas de política contingente. En segundo lugar, porque percibimos que el precio del cobre iba a ser extraordinariamente positivo, por tanto los excedentes que iba a generar el 10% nos iban a dar una gran cantidad de recursos. Pero como hasta la fecha el sistema que heredamos era que los fondos del cobre se dividían en tres partes iguales, lo cual era muy criticable por muchas razones, se necesitaba, por tanto, una nueva normativa, y eso devino en el sistema que se cauteló en aquella época. Como no hubo posibilidades legales de reforma, se le hizo una consulta a la Contraloría respecto a la capacidad para interpretar la ley del cobre, que originalmente era una regalía a las empresas norteamericanas que eran dueñas del cobre. Y ahí surgió un conjunto de mecanismos como un piso básico, la creación de una cuarta cuenta, que era de manejo ministerial, etc. Hoy día eso obviamente no existe y es necesario esta ley. Yo llevo 4 comentarios súper precisos. Señor presidente, en primer lugar, creo que hay que diferenciar en la ley, y está en varios artículos, lo que es sistemas de armas y su mantenimiento mayor, con lo que son los pertrechos. La ley del cobre financiaba solamente adquisición de sistemas de armas. Cuando teníamos la ley del cobre, los sistemas de armas los comprábamos con la ley del cobre. Todo lo que era pertrecho iba al presupuesto anual con el cual se financiaba el ministerio. En segundo lugar, creo que la definición de material bélica, tratando de ser completa, peca de extensa o termina pagando costos y por lo mismo de ambigüedad. Pongo un ejemplo. No es lo mismo
hacerle el upgrade de media vida a un avión de combate sofisticado como es el F-16, que hay que hacérselo, con comprar un uniforme. Son dimensiones y magnitudes distintas. Y en algunos casos los upgrades son solamente proporcionables por la empresa que los construyó. Por tanto, creo que ahí el concepto, la definición de material bélico habría que precisarla. No soy el más indicado para sugerir, digamos, alguna precisión jurídica, no soy abogado, pero creo que hay que diferenciarlos entre el material bélico sofisticado y de sistemas de armas con lo que antes nosotros financiábamos por la ley de pertrechos, por los pertrechos que se financian por la ley de presupuesto. En tercer lugar, las compras en el exterior, que son bastantes. Quisiera, basándome en mi experiencia también diplomática, señor presidente, quisiera que aquí uno, a pesar de que las compras tuvieran una injerencia, una participación, los agregados militares, apoyados por los respectivos equipos que vayan desde el país para una negociación particular. Porque sucede, no sé si sigue vigente, se trató de eliminar eso, en algún tiempo, las empresas de la defensa nuestras contrataban asesores locales para que consiguieran entrevistas, estudiaran, facilitaran la negociación con las fuerzas y las empresas locales. Creo que lo mejor es que se haga a través de las instituciones. Si es necesario un respaldo político, una vez, para eso está el personal diplomático. Personalmente me correspondió alguna vez que en un país que estuve destinado, que una rama me pidió una ayuda, yo hablé con el ministro de Defensa del país y le dije, señor ministro, necesitamos que autorice una reunión con el comandante en jefe de tal institución para tal efecto. Me dijo, con todo gusto, señor, y lo tuvimos. Y en la reunión llegaron los locales, llegamos nuestra delegación, y entre medio había un señor que nadie sabía qué hacía. Y yo dije, ¿quién es este caballero? Me dijeron, es el representante local de la empresa tanto. Bueno, ¿y qué hace aquí? Dije yo, porque esto es una reunión de Estado. Bueno, esas son las cosas que hay que eliminar. No, a lo mejor está eliminado y estoy hablando de más, señor presidente, pero hago la advertencia porque está mencionado en el tema del proyecto. Finalmente, en términos de comentarios precisos, cuando se habla de una comisión evaluadora arriba de los 10.000 UTMs, para las adquisiciones arriba de las 10.000 UTM, se menciona su composición y son todos funcionarios, sean civiles o militares. Y la verdad es que es muy difícil que un funcionario subordinado jerárquicamente a una autoridad vaya a cuestionar una decisión de su autoridad. Yo me pregunto si un oficial superior es destinado a esta tarea y llega un pedido de la rama de su institución, él no le va a decir a su institución, mire, esto no corresponde, porque a fin de año en la comisión calificadora, en la junta calificadora de oficiales, ese oficial le va muy mal. Entonces creo que aquí, garantizando eficiencia profesional, también debiera garantizarse independencia. Creo que una fórmula, por ejemplo, es trabajar con expertos, sí pueden ser militares, pero en retiro, que ya no dependen de la línea jerárquica ni una junta calificadora. 3 sugerencias para la comisión, señor presidente, para finalizar, y tratando de hilar el proyecto con las primeras consideraciones. La primera, que la honorable comisión le solicita al ministro de Defensa la exposición de 2 temas básicos para poder opinar sobre esto. El primero, una presentación de la política de defensa nacional, que no está enunciada, no tenemos política de defensa nacional explícita. Y por tanto, en base a aquí vamos a definir si tal adquisición es positiva, negativa, acorde o no. Entonces, sugiero que se le pida al ministro de Defensa, al ministerio, digamos, no personal, esto es institucional, una presentación de la política de defensa y junto con ello un documento que se llama Programa de Desarrollo de la Fuerza. Porque yo tengo esto, pero también necesito cómo voy a alcanzar, porque las adquisiciones militares son de largo plazo. Ahí afirma, las compras militares implementan estas políticas. No se pueden explicar sin estas políticas enunciadas.
Muchas veces se dice que los chilenos estamos día a día, no miramos a largo plazo. Falso, señor presidente. Ha pasado, pero también ha pasado cosas buenas. Pongo un ejemplo. Desde que tomamos la decisión de renovar nuestra flota de combate, hasta que estuvieron operativos pasaron 10 años. Desde que decidimos los F-16 y no los Gripen ni los Mirage, y hasta que nuestra Fuerza Aérea estuvo entrenada, capacitada y operando, pasaron 10 años. Pasaron varios ministros de defensa, pasaron varios presidentes. Entonces fuimos capaces de planificar una política de adquisiciones que además tenía un objetivo político, señor presidente. El objetivo político era que Chile tenía que tener un desarrollo estratégico que le permitiese administrar la paz. Vale decir que no aceptáramos cualquier paz, porque existe la paz de los esclavos, también la paz de los mercaderes. Nosotros queríamos una paz soberana para Chile. Incluso había un requisito técnico, operacional, que dijimos que nosotros queríamos alcanzar un nivel de interoperatividad a nivel OTAN. Vale decir que éramos capaces de que una unidad de nuestras Fuerzas Armadas podía interactuar perfectamente con el ejército británico o con el ejército alemán, porque no es lo mismo que actuar al lado, discúlpenme, de un ejército del tercer mundo. Porque el nivel de exigencia es diferente, el nivel de operatividad, en fin. Señor presidente, con mucho orgullo yo creo que hoy día que decir que nosotros en la mayor parte de nuestros ámbitos hemos alcanzado la interoperatividad a nivel OTAN, hemos alcanzado un desarrollo estratégico que nos permite administrar la paz, pero hemos fracasado en que no basta tener la capacidad disuasiva, que la tenemos, porque la capacidad disuasiva no sirve de nada si no hay voluntad disuasiva. Y en el caso de las cuerdas paralelas, estoy refiriendo a un tema concreto de diferencias, Chile renunció y perdimos, y incluso hasta la fecha, el Estado peruano no cumple con el fallo de La Haya que lo obliga a aplicar y ajustar su legislación interna a la Convención Internacional. Por tanto, el tema de la defensa no es solamente un tema militar, es también un tema de voluntad política y de realismo. Por tanto, presidente, solicitar al ministro estas dos documentaciones sería muy útil. También sería muy útil, señor presidente, que la comisión le solicitase al ministerio una evaluación de los 10 años de aplicación de la reforma a la nueva estructura del ministerio. O sea, como la revisión de los 10.000 kilómetros. ¿Por qué? Y aquí vale mi experiencia última, que estuve 1 año y medio de subsecretario de Fuerzas Armadas, porque mientras no se corrijan algunas falencias que son inevitables en toda nueva estructura, hay muchas situaciones que se crean y que, entre otras cosas, explican las razones de este proyecto. Pongo algunos ejemplos. La función de las auditorías, la dotación de plantas, la selección por concurso del personal. Hay muchas plantas no cubiertas, no financiadas. El personal se cumple, sí, pero con personal a contrata o con personal a honorario y muchas veces de confianza más política que capacidades profesionales. En mi opinión, señor presidente, hay algunas funciones del país en las cuales tenemos que buscar la excelencia. Si me permite una analogía, yo no tengo idea por quién vota Alexis Sánchez o Arturo Vidal, pero sé que cuando juega mojan la camiseta roja. Lo mismo, nosotros en algunas funciones del Estado que son nacionales y largo plazo necesitamos funcionarios que sepan la pega, que tengan corazón muy chileno y que la hagan bien. Final, mientras no tenga el Ministerio un reglamento orgánico de funciones, un ROF, es muy difícil que pueda funcionar con alguna armonía, ¿no? Usted me preguntará, señor presidente, ¿y usted qué hizo que estuvo ahí 1 año y medio? Bueno, formamos una comisión que encabezó el coronel Schneider, hijo de mi general, pero después se me pidió que fuera a colaborar con la defensa de Chile en el tema Bolivia, como es sabido, y entonces ya no pude seguir en esas tareas. Finalmente, señor presidente, una tarea muy concreta, una sugerencia, es que la comisión le sugiera al Ministerio de Defensa y a las instituciones y a todo lo que corresponda
que en la planificación de la contrainteligencia nuestra se involucre la supervisión al personal que está en tareas claves en este tipo de materias, desde la adquisición de... No solo por corrupción, señor presidente, que ya de por sí valdría la pena, sino también para evitar la intromisión de agentes foráneos. Señor presidente, ha sido un gusto poder expresarle estos comentarios y quedo a disposición de cualquiera consulta que quiera hacer. Muchas gracias por la exposición a don Gabriel Gaspar y ofrezco la palabra a continuación a los representantes del Instituto Libertad y Desarrollo. No sé si va a exponer la señora Consuelo o don Pablo. Buenas tardes, señor presidente, señores senadores. Tenemos una presentación, ¿la podemos exponer? Sí, por favor. Sí. Voy a seguir. Me deja compartir enseguida. Voy enseguida, presidente, no tengo un problema para compartir. ¿La Secretaría en esto no podrá ayudar para compartir pantalla? Senador, nosotros no tenemos acceso a la presentación. Bueno. Dijeron que ellos las iban a compartir en este momento, no la enviaron antes como el señor Gaspar. Sí, ahí está. Disculpen. Ok. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, señor presidente, señores senadores. Nosotros hoy día, en primer lugar, quisiéramos destacar este proyecto en cuanto avanza respecto a lo que es la modernización e institucionalización de diferentes controles de Estado en los sistemas de compra de defensa. Creemos que este proyecto, ¿cierto?, que es resultado de la ley 21.174, el que se presenta hoy día, tiende a generar mayor probidad y transparencia, que es lo que nos demanda la ciudadanía hoy. Asimismo, esto viene a reforzar el buen uso de los recursos públicos y velar por la eficiencia de estos. Por lo tanto, creemos que en ese sentido este proyecto es un avance respecto de la legislación existente hoy día. Sin duda hay aspectos para mejorar, que son algunas sugerencias que vamos a ir detallando, pero con el señor Pablo Rodríguez queremos destacar los conceptos que nos parecen más relevantes y aquellos controles que creemos que redundan en mayor transparencia y probidad. Señor Rodríguez. Sí, señor presidente, senadores, en esta parte a nosotros nos interesa destacar algunos conceptos e ideas que a nuestros juicios están bien desarrolladas en primer lugar, y en segundo que fijan criterios que a nuestro parecer nos parecen bastante relevantes de destacar en la discusión. Obviamente, dentro del articulado, se fija obviamente la materia que estamos en discusión, que tiene que ver con las compras e inversiones de los distintos fondos disponibles para ello. Y en particular, dentro de los primeros artículos, nos parece que el artículo 3 es bastante relevante, en el sentido de que establece con mediana claridad el rol que le corresponderá al Ministerio de Defensa Nacional. En la aprobación de inversiones, en los programas, y al mismo tiempo el carácter reservado, secreto de ciertas compras que el país necesite.
Creemos que este artículo 3, que está vinculado al artículo 4, que viene a continuación, fijan de buena manera el rol que justamente el Ministerio de Defensa tiene que tener en esta materia y la coordinación propia que se requeriría en las compras respectivas. Al mismo tiempo, además de definir posteriormente en algún artículo algunos conceptos como material bélico, infraestructura asociada al material bélico, gasto de sostenimiento y gasto asociado a las compras e inversiones de bienes y servicios, para nosotros es muy relevante el artículo 6, en el sentido justamente de que se establece como regla general, que lo consideramos muy valioso, como regla general que estas compras e inversiones serán a través de propuesta pública. Y al mismo tiempo, como debe ser, también se fijan las condiciones y las causales para ver las propuestas privadas o trato directo, pero creemos que el énfasis que se da respecto a temas de compra e inversiones como regla general mediante propuesta pública es un buen avance en pos de la transparencia y la probidad que Consuelo señalaba como cosas relevantes de este proyecto y que aborda, creemos, de buena manera. A continuación, otro punto que nos parece muy relevante y que también podría ser como uno de los puntos centrales de este proyecto, tiene que ver con la comisión evaluadora, que se reglamente a través de la ley y no por reglamentos que no son de acceso público. Creemos que también es un avance que como vamos a revisar en unas diapositivas posteriores, podría tener ciertas correcciones, ciertos perfeccionamientos, pero que en términos generales nos parece. Y al mismo tiempo resaltamos en el artículo 12 los procesos de licitación, que también está muy vinculado a demandas de mayor transparencia y probidad, que son demandas ampliamente impulsadas por la ciudadanía y que en estas materias son muy fundamentales para el país. En el artículo 20 también lo resaltamos porque tiene que ver con el registro único especial de proveedores de la defensa, si bien ya tiene una existencia como tal, nos parece que también aborda de forma adecuada los procesos, los registros, las formas de publicidad, aunque también, al igual que lo mencionaba recientemente, podría tener algunas correcciones que más adelante presentaremos. Para finalizar, respecto a los principales aspectos que nos parecen relevantes, el artículo 28 y también el 31 y 32 tienen que ver justamente con los controles y las rendiciones de cuentas que tienen que hacer las respectivas instituciones. Asume un rol, y lo tiene hoy día, pero de todas formas que ha establecido una ley, el papel que juega la Contraloría, el papel que también juegan otras instituciones como la Cámara de Diputados y el Senado respecto a la entrega de información, que esos dos ámbitos nos parecen muy fundamentales, que el control democrático de alguna forma se busca garantizar justamente a través de ese artículo. Y los artículos 31 y 32 hacen más bien referencia a controles internos y externos de las propias instituciones, que también nos parece relevante que sean establecidos claramente por ley. Y finalmente, respecto al articulado, el reglamento de compra de inversiones, que sería el artículo 36 del proyecto en discusión, que justamente sería la forma en que se aterriza, se aplica a cada una de las normas establecidas, pero como señalábamos en un principio, para nosotros es súper importante de que esta regulación sea a través de la ley y no estrictamente por reglamento, que justamente va en pos de una agenda mucho más modernizadora y de revisión de nuestras instituciones que es sumamente importante. Ahora, en lo que viene, hacemos dos pequeños, en las dos láminas que vienen, hacemos dos pequeñas introducciones o profundizaciones, mejor dicho, respecto a las materias que estamos viendo. Queremos resaltar que
que en el articulado del proyecto de ley nosotros observamos 15 controles distintos que están establecidos en diversos artículos que ustedes pueden ver ahí en la pantalla, de cosas que hoy día existen, que eso es cierto, pero que también suma a otras instancias, a otras instituciones, allá a lo que hacen o deberían hacer el Ministerio, la Contraloría, las respectivas subsecretarías. Creemos que este punto es central, que justamente en pos de la transparencia, de la probidad y del buen uso de los recursos públicos, se observa en el proyecto justamente la intención de establecer controles para que no exista ningún problema con este tipo de compras e inversiones. Y el segundo punto que queremos profundizar un poquito más tiene que ver con un debate o con temas que en la comisión han salido en sesiones anteriores, que también han estado en prensa, que algunos han intentado impulsar, y por tanto queremos fijar nuestra posición respecto a la agencia de compra. La posición que tiene el instituto respecto a esta materia es que no consideramos que es una buena idea, principalmente por tres consideraciones. La primera tiene que ver con que nos parece que podría significar una excesiva burocracia en procesos que en algunos casos deben ser resueltos con cierta rapidez. La tercera tiene que ver con el mayor gasto fiscal no contemplado, que nosotros entendemos que estamos en una comisión que no va a ver exactamente los temas de financiamiento, pero queremos dejar el punto de esto. Y si bien la 1 y la 3 son cosas que se pueden conversar, que en cualquier proyecto de ley siempre está esta el elemento sustantivo por el cual nosotros decimos que no estamos de acuerdo con esta agencia tiene que ver con que no tenemos claridad de que a nivel país tengamos el capital humano, el recurso humano especializado a nivel civil para que justamente conduzca estos procesos. Creemos, como señalaba, que 1 y 3 son cosas que se pueden conversar en cualquier proyecto, que no estamos de acuerdo, pero son parte de la discusión legislativa, la discusión política, pero creemos que el punto central tiene que ver con las capacidades y que avanzar en una agencia de compra o con algún nombre similar significaría tensionar un proceso que probablemente a nivel humano no tendría la capacidad para ello, considerando las capacidades humanas del país, profesionales y todo lo que está vinculado con ello. Sin embargo, permiso, señor presidente, voy a tomar la palabra de nuevo. Sin embargo, creemos que hay algunos aspectos que se pueden mejorar dentro de este proyecto de ley, que por ejemplo, en el artículo 7, fijar un monto para tratos directos. Hoy día la ley de compras del Estado y el reglamento 250, también que regula las causales de trato directo, fija algunos montos sobre los cuales no es necesario realizar licitación pública, privada, y por lo tanto se puede hacer una compra de manera directa con una resolución fundada para compras menores a 100 UTM. El objetivo de esta indicación, ¿cierto?, es que finalmente aquellos repuestos o aquellas necesidades que se pueden comprar, que sean de un valor menor a 100 UTM, pueda ser rápida su adquisición. Después, también en el artículo 7, en la letra H, se podría fijar algún medio de constancia de que efectivamente se invitó como oferente a tres que hay dentro de la licitación privada, al menos había que invitar a 3 oferentes. Creemos que ahí también, dentro de lo que es la ley y no el reglamento, se podría establecer con qué mecanismo se va a invitar a estas 3 empresas o organizaciones, ¿cierto?, a ser parte de la licitación en modalidad privada. Por otra parte, también creemos que la composición de la comisión evaluadora podría precisarse mejor su composición y origen, en el sentido de que hoy día se contempla que sean al menos 5 funcionarios, ¿cierto?, y uno que corresponda al Ministerio de Defensa. Creemos que respecto a quienes se invitan, podría precisarse mejor su composición, independiente si es una licitación superior o menor a las 10.000 UTM, porque también hay comisiones evaluadoras respecto de aquellas que son menores a 10.000 UTM. Por otra parte,
también en el artículo 10 creemos que es necesario agregar hay dos inhabilidades, letra A y B. Creemos que se podría agregar una tercera inhabilidad, una letra C, fijando una ventana de tiempo para quienes formaron parte de las Fuerzas Armadas y o funcionarios del Ministerio de Defensa, de manera que ellos no puedan ser parte de las comisiones evaluadoras. Así como existen industrias en las que existen ventanas de tiempo en la cual uno puede, o sea, no puede, ¿cierto?, trabajar o hacer el mismo, desempeñarse en algo similar, creemos que aquí también es importante incorporar una ventana de tiempo. También respecto en el artículo 22, letra C, en relación con las causales de inhabilidad de los proveedores del registro, hoy día se tolera o está descrito de manera que no tengan deudas previsionales de mayor a 12 meses. Hoy día no se puede contratar dentro del Estado con empresas que tengan deudas previsionales o de salud. Por lo tanto, creemos que el estándar debiese ser el mismo dentro de lo que es las compras y adquisiciones del Ministerio de Defensa. O sea, de manera si estamos impulsando mayor transparencia, probidad y un mejor estándar para los procesos de compra, también creemos que no se debiesen aceptar empresas que tengan deudas previsionales o de salud. Esas son las 5 sugerencias que nos gustaría hacer para el proyecto de ley. Eso. Señor presidente. Muchas gracias a nuestro expositor y a continuación ofrezco la palabra si algún señor senador quiere hacer alguna consulta. El senador Insulza, presidente, está pidiendo la palabra. Senador Insulza. Perdón, digo que muchas gracias, presidente, y que me felicito a los participantes por muy buenas exposiciones. Yo quiero hacer solamente dos preguntas, en realidad. La primera es a don Gabriel Gaspar, es un tema que yo no soy gran especialista en temas de defensa, en realidad, pero hay un libro de la Defensa Nacional. El último es del año 17. Y hay un capítulo, estuve mirando recién, que dice la política de defensa nacional. Y usted decía que en realidad nosotros tendríamos que pedir que eso se expusiera. ¿Eso incluye eso o son otros los temas que en realidad no están considerados en los libros blancos? Pues yo recuerdo, porque yo sé que usted participó en los libros blancos, entonces me llamó la atención que usted que hay que pedir una presentación sobre la política de defensa para entender de qué tipo de compras estamos hablando y qué tipo de recursos hay que usar. Y la necesidad de tenerla en el futuro. Esa es la pregunta. Lo desconocí hasta un documento sobre el despliegue de la fuerza, pero me interesa también de sobremanera poder pedirlo, tenerlo a disposición para discutir este tipo de las cosas que hay que ver. Respecto de la exposición de la libertad de desarrollo, yo quiero, en realidad yo agradezco mucho las propuestas que hace doña Consuelo al final, las propuestas concretas. La mayor parte de ellos son muy razonables, presidenta. Por su intermedio yo le diría que creo que presidente, creo que sería bueno que incluyéramos algunos de esos como cambios concretos a hacer al proyecto. Yo creo que son bien razonables la mayor parte de las propuestas que se hacen. No cambian la estructura del proyecto, sino que van a aspectos muy específicos que es necesario desarrollar. Pero en cuanto a la primera, la parte que le correspondió a don Pablo Rodríguez, yo tengo un tema que plantear, no necesariamente respecto de su postura, sino un comentario de usted. Yo tengo una cierta dificultad con la existencia de los cuerpos de las Fuerzas Armadas por una parte y de seguridad por otra, y una la acabamos de conversar con el ministro del Interior hace poco rato, que corresponde, yo diría, a un ministerio débil, poco dotado de personal, y a una fuerza robusta que depende de él. Y por lo tanto a una dificultad muy grande, en ambos casos, de que la autoridad civil de la cual supuestamente dependen las Fuerzas Armadas pueda realmente hacer cosas. Nosotros como senadores y como nosotros también nos pasa esto mucho, ¿no? Tenemos un equipo limitado de asesores
y nos enfrentamos generalmente con un proyecto de ley de un gobierno que llega armado de una cantidad enorme de asesores, de cifras, de todo tipo de cosas. Y es muy difícil hacer políticas así. O sea, uno al final termina probablemente poniéndole la firma a los documentos que le preparan, simplemente los encargados de las Fuerzas Armadas que están a cargo de esto, que como recordaba muy bien don Gabriel Gaspar, dependen de algún jefe que les va a poner las calificaciones a fin de año. Entonces a mí me preocupa cuando usted dice que eso está de más una agencia de compras. Yo creo que una agencia de compras sería utilísima al interior del Ministerio de Defensa, precisamente como la mejor forma que podamos efectivamente ejercer todas las cosas que dice esta ley y controlarlas, pues. De la misma manera que un Ministerio de Seguridad Pública con más potencia podría ser la mejor forma de controlar y de reformar realmente o hacer los cambios que es necesario en la policía. Entonces, mi preocupación es que la pregunta es si ustedes creen que no es necesaria una agencia de compras, ¿cómo articulamos dentro del Ministerio de Defensa? No digo dentro de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, ni siquiera dentro del Estado Mayor Conjunto, sino del Ministerio de Defensa, una unidad o un grupo de especialistas que realmente sepan de compras militares y que puedan asesorar al ministro y a los subsecretarios en la adopción de las decisiones finales sobre esto. Esas son mis preguntas, presidente. Muchas gracias por su intervención. Gracias, senador Insulza. Don Kenneth, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Felicitar y valorar las dos presentaciones. Don Gaspar Gabriel, un hombre experimentado de reconocida trayectoria, no solo en el ámbito de la defensa, sino que en relaciones exteriores, como anterior embajador. Y también Consuelo Alvear, directora ejecutiva de Fundación Libertad, con propuestas concretas. Yo quiero destacar el nivel de la presentación de hoy día de los dos, una visión general, haciéndonos notar de algo bien importante. Efectivamente, nuestro sistema actual de planificación, el desarrollo de capacidades, tiene que ser revisado. Yo me quedo con la tarea de autoimponernos una revisión a los 10 años, la revisión de los 10.000 kilómetros que señala don Gaspar Gabriel, respecto a este proceso, inserto además en algo bien importante. Va a salir publicado el nuevo reglamento de transformación digital del Estado. Y aquí tenemos mucho que avanzar. Yo creo que revisar todas nuestras estructuras que fueron concebidas en papel para timbres, firmas y sellos, a procesos transaccionales con confianza digital en blockchain, con tecnologías como X-Road, nos da certeza jurídica de los actos digitales que ocurren. Entonces, procesos de compra en todo el mundo se desarrollan en base a sistemas de información, donde parte con los requerimientos. Si no se compra porque se quiera comprar. Y obviamente lo que se compra es también para enfrentar una realidad. Y esa realidad son los escenarios prospectivos de nuestra región. Nuestra región tiene condiciones muy especiales y por eso el análisis prospectivo permite tener diferentes visiones y escenarios. Esos escenarios son los que permiten diseñar respuestas y básicamente ahí es donde se emplea el modelo de desarrollo de capacidades, pero parten de la base del análisis prospectivo que tenemos que tener. Eso es esencial para poder comprender el por qué Chile necesita la defensa que tiene y por qué quien tiene disuasión es el árbitro de la paz. Y este es el principal elemento. Esto no es una compra de supermercado, lo que estamos comprando es la paz, y la paz por medio de la disuasión. Y la disuasión tiene que tener la capacidad confirmada, efectivamente el equipamiento que se compra es el adecuado, pero también la voluntad de empleo. No se saca nada con tener el equipamiento si eso no va a ocurrir. Eso lo dejó muy bien graficado don Gaspar Gabriel y por eso yo recomiendo tomar la perspectiva a la altura mía. Por otro lado, Consuelo Alvear ha sido bastante clara y los fundamentos de la Fundación Libertad, por qué creen ellos que no es necesaria una agencia de compra centralizada, tres ideas bien concretas que se pueden discutir. También uno podría decir el tema de que efectivamente en sistemas en red los controles permiten tener sistemas distribuidos de compra. Los sistemas centralizados y los sistemas distribuidos, básicamente lo que le hemos pedido a los panelistas que han venido que nos ayuden a resolver. Y la pregunta entonces es para don Gaspar Gabriel, ¿qué opinión tiene él dentro del modelo de compra de la visión descentralizada como existe ahora a una versión centralizada? ¿Qué opinión tiene él respecto a una agencia de compra de la defensa estratégica? Eso sería, señor presidente. Muchas gracias.
Gracias, senador Puz. Tiene la palabra el senador Guille. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero recoger algunas reflexiones que han planteado. Primero felicitarlos porque la verdad es que todos han hecho unas contribuciones bien interesantes. Cuando se redacta una ley hay que ser muy precisos los articulados y ahí Consuelo nos hizo una muy buena explicación en las dos exposiciones con Pablo, que las agradezco. El tema que queda pendiente efectivamente es la comisión, porque no pueden ser funcionarios subordinados. Y segundo, son talentos que no sé si en Chile existen en gran número. En general, los temas de la defensa son personal en retiro, las Fuerzas Armadas, las que más se preocupan, pero además hay a mí me llama la atención que hay como poco espacio de diálogo. Por ejemplo, a mí siempre me han interesado los temas de la defensa nacional. De hecho, soy de los que hizo la guardia, ¿no? Cuando era joven, porque me interesaba conocer la vida militar. Pero encuentro que no hay espacios fáciles para que dialogue el mundo civil con el mundo militar. Por ejemplo, siendo miembro de la Comisión de Defensa del Senado de los 6 años y medio que yo de senador, 5 años y medio, nunca me ha tocado trabajar en una discusión en la NEPE, por ejemplo, o en otra parte, para hablar de la política nacional de defensa. ¿Cuáles son los riesgos que enfrentamos? Porque yo creo que los riesgos no son necesariamente los tradicionales. Por ejemplo, la ciberguerra, los ataques cibernéticos para botarnos los sistemas, trasciende el afectar el aparataje militar y puede afectar gravemente la seguridad si no hacen caer los suministros, todos los sistemas de suministros básicos, los sistemas financieros. O sea, hay muchas maneras de paralizar a otro país hoy día, y ese es un tema que me da la sensación que se habla poco entre civiles y militares, y uno no sabe si tenemos las plataformas adecuadas y una política de adquisiciones que nos permita formar capital humano y tener los equipamientos para estar a un nivel con los países donde tenemos algún riesgo, porque hay que manejarse con algún tipo de hipótesis. El otro tema que me llama mucho también la atención es la capacidad disuasiva y la voluntad de usar la capacidad disuasiva. Este es un tema que sí conversé una vez en la NEPE, que es la única vez que he ido siendo senador. Cuando estaba todavía los gobiernos, estaba Rivero de subsecretario de Defensa, y estábamos hablando de la relación con nuestros vecinos del norte. Y yo decía, no sacamos nada con tener un aparataje militar que en definitiva todos saben que no los vamos a usar y nos están pasando por el lado, a veces con triquiñuelas legales, con abrir debates una y otra vez, con apelar a tribunales internacionales que suelen fallar mitimota, ¿no? Esos fallos salomónicos, dicen. Hasta donde yo entiendo los mitos del rey Salomón, no era que repartía entre dos, tenía criterio de justicia, y a veces no es un 50 y 50. Y me dio la sensación de un cierto desamparo cuando conversábamos de estos temas, porque todos sabíamos que todo eso iba a ser inútil y que hoy día hay otras maneras de proteger la seguridad de un país. Por ejemplo, no estar aislado internacionalmente, tener una política activa de alianza de países que no nos empiecen a pegar, porque cada vez que hay un foro internacional en América Latina somos los niños malos del barrio. Bueno, ahí hay cosas que creo que nos hace falta discutir mucho más para poder aterrizar también en los sistemas de armas. Además, por ejemplo, yo imagino los vecinos analizan nuestros sistemas de armas y generan los mecanismos para poder eventualmente controlarlo. Y yo no sé si en ese escenario hemos seguido también la dinámica de cómo nosotros nos van a responder a nuestros sistemas de armas, por dar un ejemplo. O sea, yo creo que aquí en suma estamos discutiendo una ley de financiamiento donde hay muchas cosas que damos por supuestas y creo que es en términos muy conservadores. De verdad que sería bueno recoger esas recomendaciones de empezar a tener una conversación más fluida, más sincera, más abierta, menos tensionada con el mundo militar y el mundo político, en el marco de las instituciones, por cierto, en este caso el Senado, sobre política de defensa y programa de desarrollo de la fuerza. Pues yo tengo muchas inquietudes y a don Kenneth le he escuchado muchas veces hablar de todo lo que es lo cibernético, ¿no? Que va a ser esencial en los sistemas de armas. Y no sé, tengo la sospecha que por ahí tenemos mucho que avanzar
y que eso es clave aclararlo y generar un mecanismo expedito que esté funcionando regularmente, porque las políticas de defensa, lo mismo que los programas de desarrollo de la fuerza, son flexibles, no se amarran necesariamente. Si uno ve que los escenarios están cambiando, tiene que ser capaz de ajustar, pero para eso tiene que haber transparencia en definir qué riesgos, amenazas estamos viendo, cómo contrarrestarla, y si los escenarios cambian, cómo también nosotros podemos tomar resoluciones acerca de una política de defensa y un programa de desarrollo de la fuerza que responda a los diagnósticos más vigentes, más actuales. Ahí hay un déficit que yo me hago cargo. Es una reflexión. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Guillet. Don Pablo Urquizar tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Solo dar algunos comentarios. Primero, agradecer a la directora ejecutiva del Instituto de Libertad, Consuelo Alvear, y también a Gabriel Gaspar por su excelente exposición. En los comentarios nosotros obviamente los vamos a tomar todo en nota para poder hacer los perfeccionamientos después en la mesa técnica que se va y que acordó la comisión, ¿cierto?, poder hacer para poder perfeccionar este proyecto de ley de la mejor manera posible, pero solo hacerme cargo de la sugerencia del experto en defensa y ex subsecretario para las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, Gabriel Gaspar, en orden a solicitarle al ministro, ¿cierto?, poder exponer la política de defensa y la planificación y desarrollo de la fuerza. Solo recordarles que el día lunes 24 la comisión efectivamente está citada para efectos de dar cuenta de el artículo 101 de la ley 21.174, que es la ley que creó el nuevo sistema de financiamiento de capacidades estratégicas de la defensa, y en donde se establece la obligación del ministro de Defensa de proveer al Congreso Nacional, en específico a la Comisión de Defensa en sesión secreta, de la actualización del programa de inversiones a que se refiere el Fondo Plurianual de Capacidad Estratégica en relación con la planificación del desarrollo de las fuerzas y la política de defensa nacional. Desde esa perspectiva es una exigencia que se hizo legal y que por lo tanto nosotros la vamos a concretar con todo lo que se requiera y por lo cierto con la reserva por seguridad nacional que se necesita el día lunes en la comisión citada a tal efecto. Gracias, Pablo. Le ofrezco la palabra a nuestro invitado para que puedan contestar las dudas que plantearon los señores senadores. Don Gabriel Gaspar, primero. Muchas gracias, señor presidente. Respecto a las consultas, bueno, en gran parte la reciente intervención de Urquizar del Ministerio de Defensa responde algunas de las consultas del senador Insulza. Pero para precisar, el libro de la defensa es un documento público que resume, sintetiza la visión de la defensa, dado que la defensa es una política pública. Ahora, la política de defensa nacional es un documento reservado, lo manejan quienes tienen que manejarlo, y que entiendo se va a exponer o su fundamento o su apreciación en la sesión que se acaba de indicar. Porque lo que la conducción estatal tiene que realizar es hacer una apreciación global de la situación del país. Y frente a eso, proyectarse a mediano plazo, 8 años es lo que dice la normativa ahora, de cuáles serían los escenarios de las... Voy a poner un ejemplo. Si un país X ve que un país con el cual ha tenido dificultades va a entrar en un periodo de dificultad y ruptura de consensos internos, y que a lo mejor ahí se instalan fórmulas autoritarias, tiene que incorporar ese elemento en su planificación. No solo para la militar, para la Cancillería, para el diseño multilateral, para las relaciones bilaterales, etc. Pero no puede pensar con una afirmación genérica, como yo creo que incluso muy utópicamente, algunos dicen, no, lo que va a imperar en el próximo año es la paz. Bueno, todos queremos la paz. Pero a veces la paz, señor presidente, hay que construirla.
Preguntaba, y aprovecho de responder ahí un comentario del senador Guillé, que lo dice muy bien. Lo que nosotros compramos, lo que nosotros tenemos o desarrollamos, por supuesto que es analizado y tienen toda la razón los países vecinos. Lo que nosotros le agregamos a eso son dos definiciones muy categóricas. Nosotros no lo vamos a ocupar agresivamente, porque Chile no tiene ninguna ambición territorial respecto a ningún centímetro cuadrado de otro Estado. Si lo vamos a ocupar va a ser en defensa, que es un derecho que tiene todo país a la legítima defensa. Por tanto, no tienen, y hemos complementado, hemos intentado, con Argentina nos ha ido muy bien, con el resto no tanto, medidas de confianza mutua. Para decir, bueno, a ver, tú me dices eso, pero ¿será cierto? Entonces, bueno, trabajemos. Y me ha tocado, algunos de los que están presentes han participado también en eso, ¿cierto? En cómo construir confianza. Y es un proceso largo, no es fácil, pero termina generando certidumbres. Pongo un ejemplo, y voy a colocar las palabras de un estratego argentino. Argentina ha sufrido, después de Malvinas, un proceso de desarme unilateral. Algunos dicen, no por una decisión estratégica ni política, nada. Voy a repetir un comentario argentino. Dicen, porque todas las fuerzas políticas argentinas, los peronistas, los radicales, la derecha, la izquierda, etcétera, todos quieren que nunca más las Fuerzas Armadas Argentinas sean un actor político. Y para eso, el camino que han encontrado es una reducción presupuestaria, de prestigio social, en fin, de todo. Y entonces, ante esta situación, en la reciente reunión del G20, por ejemplo, Argentina no tenía medios para garantizar la seguridad aérea, el espacio aéreo, cuando estaban presentes los líderes mundiales. Y algunos estrategos argentinos dicen, lamentándose, que la soberanía argentina se garantiza por la comprensión y la buena voluntad de las Fuerzas Armadas de Brasil y de Chile. ¿Qué implica eso? Que hemos construido confianza. Bueno, la situación interna argentina opinarán los argentinos. No nos corresponde. Lo que a nosotros nos corresponde es desarrollar las mejores relaciones. No nos ha ido tan bien con otros países, que nos dicen una cosa, pero después nos demandan territorialmente, dicen, no te enojes, hermano, porque esto es paralelo, entonces dejémoslo en La Haya, lo que haya que dejar en La Haya, ¿no? Y el resto lo arreglamos. Entonces, señor presidente, la política de defensa nacional tiene que basarse en escenarios y no en principios teóricos, ni menos de realidades que no son las que nos corresponden a nosotros. Digo esto porque también hay otro tema que subyace en mucho de esto, que es las áreas de misión de la defensa. Y eso es interesante, que lo tiene que definir la política de defensa. ¿Para qué tenemos defensa? Y déjenme hacerle la opinión de muchos, de los cuales yo incorporo, que la defensa es para defender al país, para garantizar la seguridad, la estabilidad, el desarrollo y todo eso que se dice. Si además de eso se puede colaborar en otras cosas, qué bueno. Pero yo no voy a hacer inversiones para apagar incendios. Eso lo hará la CONAMA, lo hará la ONEMI, lo hará, en fin, hay otras instituciones del Estado. Pero yo no voy a sacrificar mis capacidades estratégicas para responder a misiones que son de una segunda prioridad. Como también la política de defensa, y yo creo que eso nos ha golpeado a nosotros muchas veces, se ve cuando dice, hemos logrado transparencia, hemos logrado, no quiero ser peyorativo, señor presidente, con todo respeto, ¿no? Hemos logrado la participación de la mujer o la LGTB, etc. Sí, pero eso no es política de defensa. Eso es la aplicación en el ámbito de la defensa de políticas generales del Estado. Antaño era, es decir, el servicio militar servía para alfabetizar, claro, pero las Fuerzas Armadas no son Ministerio de Educación. Suplían debilidades de agencias del Estado. Lo fundamental de las Fuerzas Armadas es la defensa nacional, y lo fundamental de su equipamiento es fortalecer la defensa. ¿Algunos medios tienen polivalencia? Sí, señor. Pongo un ejemplo. Cuando nosotros desplegamos con el terremoto de la inundación de Atacama, ¿me acuerdan ustedes? Hace unos 4 años atrás, desbordó el río Copiapó, se quedó un desastre. Desplegamos casi, en mi opinión, no tengo el detalle, pero más o menos el 80% de nuestras fuerzas de helicópteros.
y le llevamos agua a 600.000 chilenos en 24 horas, y ayuda y comida. La Fuerza Aérea armó un aeropuerto paralelo ahí de emergencia espectacular. Hicimos un puente aéreo genial. Eso lo podemos hacer con los helicópteros, pero no lo podemos hacer con los F-16. Entonces, ojo, la polivalencia tiene límites. Significa que no, entonces, que vamos, si podemos comprar helicópteros que sirvan para acá y sirvan para allá, qué bueno. Pero lo fundamental es que sirvan para acá, o sea, para la defensa. Del desarrollo, de los incendios, de la educación, de igualdad. La mujer se preocupa en otras áreas del ministerio, defensa colaborará con lo que le corresponde. Gracias, don Gabriel. Le ofrezco la palabra a los representantes de Libertad y Desarrollo. Señor presidente, perdón. Antes que hable Pablo, quisiera hacer la salvedad que es el Instituto Libertad, no Libertad y Desarrollo. Perdón, Instituto Libertad. Pablo, gracias. Sí. Señor presidente, sí. También pido excusas, señor presidente. También cometí el mismo error yo, por cierto. Lo lamento. Responderle por su intermedio al senador Insulza respecto a la agencia. Nuestro punto básicamente tiene que ver con que, primero, hoy día existen ciertas instituciones al interior de cada una subsecretaría que regulan o al menos ven estos aspectos. Por un lado, la Subsecretaría de Defensa, que tiene una división de evaluación de proyectos, y la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, que es el Departamento de Capacidad Estratégica, que de alguna forma tiene un rol importante en estos procesos, que usted podría relevar mucho más. Pero principalmente nuestro punto tiene que ver con que una agencia distinta requeriría grados de especialización que a nuestro juicio no están presentes en nuestro país. Grados de especialización que no solamente tienen que ver con las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, sino que también al interior de las propias Fuerzas Armadas, de cada una de las ramas. Y por lo tanto creo que ahí tenemos un punto que por eso expresamos que no creemos que sería avanzar esa materia, porque supondría tener una capacidad de especialización muy compleja que creemos que al día de hoy no existe. O sea, para caricaturizarlo un poquito, no sé, pensemos en la compra de un satélite o la compra de un avión, un F-16 o la mantención de ellos. Requiere, como les decimos, estos grados de conocimiento y de especialización que consideramos que hoy día no se cumplen. Y por tanto, ese es nuestro punto respecto a eso, y que obviamente habría que conversar o revisar respecto a cómo fortalecer las propias instituciones de las Fuerzas Armadas, pero dentro de las instancias correspondientes, dentro de las propias institucionalidades que creemos que el proyecto aborda, pero no con un mecanismo distinto que podría sonar muy bonito, podría tener un objetivo que a lo mejor que podría ser esperado para algunos, pero que en definitiva en la práctica, en la operación misma, tenemos serias dudas de que eso se pudiera llevar a la práctica de buena forma, porque se requiere, como insistimos, mucha especialización, mucha gente, mucha preparación, y en el campo civil eso no está tan desarrollado. Gracias. Don Pablo Urquiza está viendo la palabra. No, presidente, ya habló. Bueno, le agradecemos la participación y la exposición a nuestros invitados, y habiéndose cumplido el fin de la sesión, se levanta. Muchas gracias.